Tenemos que darle toda la gloria a Dios. Hoy arrancamos las transmisiones en vivo nuevamente de nuestros servicios y le damos gracias a Dios porque el anhelo que hay en nuestros corazones es simplemente ser bendición. No buscamos gloria de hombre, todo lo que queremos es que sea exaltado el nombre de Jesucristo. Queremos darle gracias a nuestros hermanos que están con nosotros en esta mañana y enviar una bendición, enviar un saludo a aquellos hermanos que a través de la radio han dicho: estamos con ustedes. Queremos bendecir la vida de nuestro hermano Hernán Arroyo, la hermana Yerlén Mantilla, la hermana Harlen Mozo. Hermana Harlen, lo que Dios prometió, Dios lo cumple, solamente hay que creer. Bendecimos la vida de la hermana Marley Zabaleta, nuestra hermana Jenny Aguilar allá en Maracaibo, la joven Carolina Manarrez allá en Europa sabe que el Espíritu Santo es el mismo que está aquí con nosotros, nuestro hermano William allí en Villavicencio, el hermano Salvador allí en Ciudad Valles en México. Confiamos que nuestro hermano Cirilo Morales está aquí conectado también en el Señor, nuestra hermana Sandra en República Dominicana, nuestra hermana Indira aquí en Panamá, que ha dicho presente también, nuestra hermana Paola Mosquera. En el nombre de Jesús creemos que la palabra que Dios tiene para nosotros va a edificarnos. Nuestro hermano el evangelista Gaudí Padilla, hermano, Dios te bendiga, qué bueno que está con nosotros también hoy. Y le damos la gloria a Dios y confiamos que lo que Él ha dispuesto a hacer, lo que va a hacer es bueno. Allí donde Dios ha permitido que esta palabra llegue hoy, confiamos en que tendrá un efecto de bendición para nosotros. Vamos a la palabra que Dios nos ha regalado hoy. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro del profeta Isaías, capítulo 52, en el versículo 13 al 15. Isaías 52, versículo 13 al versículo 15. ¿Ya lo tenemos? Isaías 52, versículo 13 al versículo 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿De quién está hablando la palabra? Está hablando acerca de Jesús. Aquí habla el Padre hablando de su siervo, y aunque habla de prosperidad, porque dice: mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Quizás esta palabra la han tomado para hablar de dinero, para hablar de cosas materiales, pero aquí Dios está hablando de una prosperidad que trasciende mucho más allá de lo que nuestra lógica puede entender, de una prosperidad que trasciende mucho más allá de lo que nuestro entendimiento puede abarcar, y está hablando de eternidad, está hablando de una prosperidad totalmente espiritual. Y hablar de ser engrandecido y exaltado, y hablar de ser puesto muy en alto, no está hablando del reino ahora, de aquí en la tierra, sino está hablando de lo que Dios había preparado para su Hijo cuando fuera recibido nuevamente en el reino de Dios. Seguimos leyendo allí en Isaías 53, en el versículo 12 en adelante. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura,
mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondido de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Es una palabra profética, porque en el tiempo de Isaías ya se estaba hablando de lo que iba a padecer el Mesías. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, o sea Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. Sobre él, por nuestros pecados, el castigo, perdón, de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Dice el versículo 6, todos, no dice uno sí y otros no, dice todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. ¿Cómo qué? Dice como cordero, amén. Fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Y se impuso con los impíos su sepultura. ¿Te acuerdas, Mili? Estábamos hablando de esto ayer. Mas con los ricos, ¿te acuerdas, Ricardo? Fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Oiga, el profeta Isaías está dando una perspectiva profética de lo que iba a ser el padecimiento del Mesías, de lo que iba a ser el padecimiento de Jesús. Me impacta que en el versículo 14 del capítulo 52 dice que como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Y que en el versículo 13 del capítulo 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Dice, menospreciado y no le estimamos. El versículo 5 sigue hablando de heridas. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, y dice que fue molido por nuestros pecados, y dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Nos enseñaron tradicionalmente que la llaga de Cristo eran las huellas de las manos y la herida del costado. Pero notamos que el profeta está diciendo que por su llaga, o sea, él fue hecho una llaga. En el versículo 14 del capítulo 52 de Isaías dice que fue desfigurado. Su parecer humano fue desfigurado a punta de golpes, a punta de azotes, a punta de humillaciones, del maltrato que recibió. Los romanos se sentaron sobre él, pero aunque doloroso admitirlo, esto tenía que vivirlo él. Era necesario que él sintiera el dolor humano para poder llevar el dolor tuyo y el dolor mío a la cruz, y para poder dar testimonio de que si él venció como hombre, hay victorias también para nosotros como hombres en su nombre. Alguien que vaya conmigo a San Mateo capítulo 27, versículo 57. San Mateo 27, versículo 57. ¿Ya lo tenemos? Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado
José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Leyó lo que está en Mateo 56, 27, 57. Pues mire lo que leímos en Isaías 53, 9. Dice que dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Él murió entre dos ladrones y su sepultura en su muerte fue con los ricos. Esto de hablar con los ricos, miren, toda la palabra profética de Isaías hasta dónde trasciende, que entra en detalles tan minuciosos como que había un hombre de mucho dinero que no había usado un sepulcro y lo dispuso para que el cuerpo de Jesús fuera a reposar allí. Todo lo que Dios profetizó, todo lo que está escrito en la Biblia acerca de Jesús, que ya se cumplió, nos dice que lo que está profetizado acerca de Jesús también, que no se ha cumplido, se va a cumplir. Recordemos una noticia que llamó la atención a nivel mundial, y es que todos los judíos que habitaban en Francia empezaron a salir para volver a su tierra, a su nación. Los movimientos que el Señor ha preparado en lo espiritual los ha preparado con el fin de organizar a la iglesia de Cristo para la venida de Jesús, la segunda venida. Para hablar de la segunda venida de Cristo, tenemos que mirar el propósito de la segunda venida de Jesús. Isaías profetizó lo que Jesús iba a padecer en la cruz, pero el padecimiento de Jesús en la cruz simplemente formaba parte de los eventos que tenían que cumplirse, que anunciaban que lo que está escrito en la Biblia se tiene que cumplir, que es real lo que está escrito, para que nosotros podamos entender que con la palabra de Dios no se juega, que con los designios de Dios no se juega. Mire, el lugar que usted le dé a Cristo hoy será el lugar que usted se merezca en el reino de Dios mañana. ¿Por qué? Hay un pueblo de Dios distraído. Hay un pueblo de Dios pensando en la vanidad, en la farándula, dándole a Cristo un lugar secundario de sus vidas, porque han reemplazado a Cristo por un lugar en la sociedad, por un puesto político, por la vanidad de las vanidades que el mundo ofrece. Han reemplazado a Cristo por una mujer, han reemplazado a Cristo por un marido, así les hagan maltrato, así les estén ofendiendo, así les estén siendo infieles, pero han convertido la añadidura en idolatría, y todo lo que se convierte en idolatría es abominación a los ojos de Dios. Hoy hay un pueblo que en este momento está de farándula en farándula, creyendo que la venida de Cristo es un chiste que alguien se inventó. Y leímos lo que leímos de Isaías 52 precisamente, para que el pueblo entienda que lo que Dios dice que va a hacer, lo va a cumplir. Que cuando Dios te da una palabra con respecto a tu vida y a lo que quiere con tu vida, lo va a cumplir. Y que si Dios va a tener que quitar a ese hombre con tal de que tú entiendas que en primer lugar se lo merece Cristo, Dios lo va a quitar. Y que si Dios tiene que quitarte a esa mujer porque le ha quitado el lugar a Cristo por ella, Dios lo va a hacer, porque Él no comparte su gloria con nadie. Y que si el puesto, el trabajo, el empleo, el dinero le ha quitado el lugar a Cristo, Dios tiene que quitarlo, lo va a hacer, porque Él no comparte su gloria con nadie. La iglesia está convencida que la oración del calentillo semanal le basta para entrar al reino de Dios.
Y quiero decirte, eso no sirve. Este hombre, que ha dado de qué hablar a nivel mundial en esta semana, acaba de decir en un micrófono a todas las naciones que no es necesario buscar a Dios para llegar al reino de Dios. Que no es necesario buscar a Dios para llegar al cielo. Pues la Biblia dice otra cosa. La Biblia tiene escrito que hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos tener salvación, y es en Jesús, hombre. Si usted no busca a Cristo como su Señor y Salvador, si usted no reconoce que Jesús es su primera opción en su vida, olvídese de que usted va a tener un lugar en el reino de Dios. Si tu marido ocupa el lugar de Cristo, olvídate. Tú puedes leer Biblia, puedes conocer Biblia, puedes hablar en arameo, puedes hablar en francés, puedes hablar en hebreo, puedes conocer toda la teología, pero no tienes un espacio en el reino de Dios todavía. Porque el único que fue a preparar moradas para ti y para mí en el reino de Dios se llama Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, ¿qué dice? Porque no es lo que yo diga. Primera de Pedro 5, versículo 10, parte A. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de todo esto que Dios organizó desde antes de la fundación del mundo? Que se cumplió en los padecimientos de Jesucristo, pero que ahora, con la anunciada segunda venida de Cristo, también se va a cumplir. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó ¿a qué? A su gloria eterna. Nos llamó en Carlos, nos llamó en Yuri, nos llamó en Ricardo, nos llamó en Sebastián. ¿En quién nos llamó? En Jesucristo, dice. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mira el llamado, ¿dónde es? Dios no te está llamando para que seas el millonario más exitoso de Barranquilla, ni de Venezuela, ni de Bogotá. Dios te llamó con llamamiento santo, dice la Biblia, pero te llamó con un llamamiento santo porque espera que estés junto a Él en su gloria eterna. Pero para poder entrar a su gloria eterna, tú tienes que reconocer que el primer lugar de su vida, de tu vida y de la mía, se lo merece Jesucristo. Si alguien está ocupando ese lugar en tu vida, pues quiero decirte, es tiempo de tomar decisiones trascendentales en tu vida. Tú no puedes creer que a ti te están haciendo el favor de vivir contigo, porque eso se habla de una autoestima que está golpeada, dañada. Tú no puedes creer que eres el patito feo que le mandaron la princesa de rizos de oro para hacerle el favor de estar al lado tuyo. Tú tienes que darle gloria a Dios, porque simplemente a Dios le plació hacer las cosas de tal manera que lo que estás viviendo en este momento forma parte del propósito de Dios para que se cumpla el llamado que Él ha dispuesto para que tú y ricitos de oro y tus hijos y tus hijas y tu familia estén juntos en la gloria eterna de Jesucristo. Pero el pueblo se ha distraído. Hombres y mujeres de Dios siguen batallando porque quieren poder, quieren riquezas a como sea. Ninguno quiere asumir hoy las consecuencias de las decisiones equivocadas que ha tomado. Y el asumir la consecuencia de nuestras decisiones equivocadas te abre una puerta precisamente para que el espacio que Dios dispuso para ti y para mí en la gloria eterna esté preservado allí. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y la gente cree que santidad es una corbata. La gente cree que santidad es una falda larga. Y no critico al que usa la falda larga, porque si lo hace para el Señor, gloria a Dios. Pero no critica al que no la use.
Pero la santidad no es un vestido externo, sino una condición interna en el corazón del hombre. Usted decide ser santo o usted decide hacer con su vida lo que le dé la gana. Si tú decides ser santo, Dios te va a respaldar. El Espíritu Santo va a propiciar un proceso en tu corazón que te va a dar la convicción de que vale la pena dejar de hacer lo que no le agrada a Dios. Al separarse la humanidad de Dios a causa del pecado, Dios estableció un plan. Allí en Génesis, Dios le dio una sentencia a la serpiente. Le dijo que de la simiente de la mujer saldría uno que heriría a la serpiente en la cabeza. Estaba hablando de Jesucristo en el Edén. Y fíjese que esa sentencia dada en el Edén hoy se ha convertido en carne en nosotros. Porque si Cristo está en tu corazón, si Cristo está guiando tu vida, si Cristo te ha dado convicción por su palabra escrita de que lo que Él está haciendo, lo está haciendo bien, entonces la profecía de Génesis 3:15 se está haciendo carne en ti. Los patriarcas, oigan, los patriarcas creían en la resurrección. Los patriarcas sabían que la resurrección había sido revelada por los profetas. Isaías 26:19, para los que anotan. Daniel capítulo 12, versículo 2 y versículo 13. Oseas 13:14. Nos hablan de esa revelación profética de la vida eterna y de la resurrección. Ahora, en el Antiguo Testamento se consignaron casos de personas que resucitaron entre los muertos. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32 al 35, el profeta resucita al hijo de la viuda. Y esta resucitación del hijo de la viuda es tipo y sombra de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz para nosotros. Jesucristo en el Nuevo Testamento le da vida a los muertos. En Mateo 9:25, en Lucas capítulo 7, versículo 12, ¿quién lo busca? Lucas 7, 12 al 15. Mire lo que dice, la resurrección del hijo de la viuda. Lucas 7, 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí que llegaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Resurrección. En Jesús habitaba corporalmente la plenitud del poder de Dios, porque el único que tiene poder para resucitar muertos es Dios. Y como Jesús es el único gen de Dios, la plenitud de la deidad de Dios habitaba también en Jesucristo como hombre. Por eso él era 100% hombre, pero también era 100% poder de Dios fluyendo en él. Jesús predice su propia resurrección. Ahora, hay un pasaje que quiero que leamos nosotros por un momento. ¿Y qué tipo y sombra de lo que es la segunda venida de Cristo? Y de lo que era el propósito por el cual el padecimiento descrito en Isaías 52 y 53 tenía que cumplirse. Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. Mateo 27, versículo, vamos a leer desde el versículo 51. Mateo 27, 51. ¿Ya lo tenemos?
Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y mire lo que dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, que habían fallecido creyendo, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. ¿Si habían leído ese pasaje? Porque la palabra está en una N. Es indiferente porque no está hablando de deidad, sino está hablando de persona. Cuando hablamos la trascendencia de la E mayúscula y la E minúscula, es cuando hace referencia a la deidad. El Espíritu Santo te lo muestran con E mayúscula, y espíritu del hombre o alma te lo colocan con E pequeño, para hacer una diferencia con respecto a quién está hablando. Aquí se trata de identidad, porque está hablando acerca de Jesús. ¿Ok? Entonces, miren, este pasaje habla de que cuando Jesús resucita, cuando Jesús muere, se rasgó el velo del templo en dos. Se rasgó el velo del templo en dos. Las tumbas se abrieron, los sepulcros se abrieron, y muchos que habían creído, que murieron creyendo, resucitaron también. O sea, hubo una resurrección de mucha gente, y esta resurrección de mucha gente anuncia lo que en Cristo venía para nosotros. Afinemos el oído espiritual para lo que voy a decir. Jesús, hombre, tuvo un propósito. ¿Cuánto tiempo vivió Jesús hombre? 33 años, ¿cierto? Pero cuando se muere Jesús hombre, porque se murió el hombre en la cruz, ¿sí o no? Resucita el Cristo. Y el Cristo es eterno. El Cristo es eterno. Entonces era necesario que muriera la carne a los 33 años para que hubiera una resurrección del Cristo a la eternidad. Recordemos que en Miqueas 3:7 habla de que Jesús, lo que se llama teofanías, antes de ser encarnado, estuvo en la tierra. Dice, y sus salidas son desde los siglos y por los siglos, porque su deidad, y en Génesis 1:26 nos habla de la eternidad de Jesús. En San Juan 17, Jesús orando por los discípulos, dice: Padre, devuélveme la gloria que yo tuve antes que el mundo fuese. Jesús es eterno. Simplemente que el lapso de 33 años que vivió en la tierra, cogió su eternidad y la decantó a un cuerpo que vivió 33 años. ¿Ya? Y hacerse partícipe de tu pecado y de mi pecado, para poder en la cruz y a través de lo que es la redención, darnos la oportunidad de no ser juzgados por nuestros pecados sin Cristo. Nosotros seremos juzgados por nuestros pecados con Cristo. El juicio del trono blanco viene. Porque la Biblia dice que el que dice que no comete pecado, 1 Juan 3, por ejemplo, mentiroso a Cristo. Nosotros fallamos todos los días de algún modo. Ahora, una cosa es que usted falle sin proponérselo, y otra cosa es lo que la Biblia habla como pecado deliberado, que es aquel que tiene en su cabeza hacer el mal sabiendo que está mal y conociendo el bien. Eso es pecar deliberadamente. Pero cuando usted y yo vinimos a Jesús, cuando reconocimos su sacrificio en la cruz, aquellos pecados que cometimos nosotros antes de Cristo ya no son tenidos en cuenta.
Allí es donde se manifiesta lo que es la misericordia, la gracia y el amor de un Dios bueno. Porque es que hay la tendencia a juzgar por el pecado de otro. Pero ¿cómo es que Dios va a perdonar a ese asesino que violó a 30 mujeres y mató a 40 más? Pues si él se arrepiente y entrega su vida a Cristo, va a ser perdonado. Que él tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones humanas, por supuesto. Que tiene que pagar 50 cadenas perpetuas. Yo no sé si eso existirá. Eso no va a existir. Ya, pero tiene que asumir las consecuencias de las decisiones que tomó sin Dios, sin Cristo en su vida, por supuesto. Porque la verdadera libertad que esta persona va a recibir va a ser la libertad de que cuando Cristo venga por su iglesia, Él acceda a la vida eterna. La resurrección de los santos que hubo cuando Cristo murió nos habla precisamente de una tipología de lo que va a suceder con la vida de todos aquellos que en este tiempo nos atrevamos a vivir al estilo de Cristo. Y hemos dicho, vivir al estilo de Cristo no es ser religiosos, no es ser fanáticos, no es ser dogmáticos, es ser santos, que es la palabra que se ha convertido en una palabra alérgica para la iglesia del siglo XXI. Cuando hablamos de santidad, muchos jóvenes se esconden. Muchos prefieren irse de la iglesia. Muchos prefieren levantarse contra sus pastores. Muchos prefieren señalar, pelear, batallar, con tal de tener una excusa que les justifique tomar decisiones en contra de sus propias vidas, porque las decisiones que toman en contra de sus propias vidas es una decisión equivocada. ¿Ya? Hoy en día hablar de santidad implica que los tilden a uno de fanático religioso, anticuado, pues la palabra de Dios es clara. Dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y si la Biblia dice, sean santos, porque mi Padre que está en los cielos es santo, entonces nos está diciendo que hay que tener una vida diferente. Tú no puedes seguir viviendo como vivías sin Cristo. Eso de que no te preocupes, que tú puedes tomarte tu traguito los fines de semana socialmente, porque nada ha pasado. No. La Biblia es clara, todo lo que atenta contra el templo contrista al Espíritu Santo. Y yo estoy seguro que el que ama a Dios, que el que ama al Espíritu Santo que mora en cada uno de ustedes, no va a querer hacerle daño. Si usted está casado con una mujer que ama, si usted está casado con un hombre que ama, si usted se va a casar con la persona que ama, usted no va a hacer cosas que atenten o que le produzcan dolor a esa persona que usted ama. Porque yo no creo que alguien que ame a otro va a querer causarle daño. Porque no tiene sentido amar y dañar. Aquella frase de porque te quiero te aporreo, esa frase no, eso no cabe. Es que él me ama. El problema es que hace mal trago. Cuando hace mala bebida le pega 3 puñitos, pero eso ha sido en los últimos 22 años. Pero él es bueno. Tiene un corazón grande. Sí, claro, porque tiene 3 mujeres, tiene el corazón tan grande por eso. No, eso no es amor. Y Cristo nos muestra un ejemplo claro de lo que realmente es amar. Porque cuando usted ama, usted procura el bien de la persona que tiene al lado. Y Cristo ha procurado el bien de todos aquellos y aquellas que se han atrevido a mirar hacia Él y a reconocer que Él es la mejor decisión que podemos tomar. En el futuro habrá 2 resurrecciones. ¿Se han escuchado esto? Va a haber 2 resurrecciones. Incluye a todos
todos los que están en los sepulcros. San Juan capítulo 5, versículo 28. San Juan 5, versículo 28. Aquí habla Jesús. No te maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y aquí viene el versículo bueno. El 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cierto que está hablando de dos resurrecciones? Hay dos resurrecciones: resurrección para vida eterna y resurrección para condenación eterna. Porque esto nos da la confirmación de que el alma de nosotros es eterna. El alma es eterna, el cuerpo es finito. Uno vamos a durar 80, uno vamos a durar 60, uno vamos a durar 40, uno vamos a durar 100, lo que Dios disponga que estemos en la tierra. Pero el cuerpo humano, la parte corpórea, la parte material, se va a morir tarde o temprano. Pero el alma es inmortal. Y aquí el motivo, precisamente, por el cual Jesús fue al madero, para que el alma inmortal tuviera un destino eterno, pero un destino eterno en la gloria de Dios. Primera de Pedro 5:10 lo acabamos de leer. El Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Aquí no hay otras opciones. Aquí no hay términos medios. No es que vamos a ir a la gloria eterna en el nombre de Alá. No, es en el nombre de Jesucristo. Es que vamos a la gloria eterna en el nombre de Ricardo. No, es en Jesucristo. Es que vamos a la gloria eterna en el nombre del pastor. No, es en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos tener salvación. Por eso, escrito está que donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Por eso, a ti que me estás escuchando en este momento, y a ti que me escuchas allí a través de la radio, quiero decirte, si has desviado tu mirada, si has cambiado tu enfoque por otras cosas o por otras personas, te digo, es el tiempo de volver tu mirada a Cristo. Mire, hay personas, hay mujeres, hay varones. Porque no vamos a colocar a las mujeres solamente como las sufridas, los hombres también sufren. Que cuando llega el fin de semana, empezó la tortura. ¿Por qué? Porque el hombre va a salir el viernes y no se sabe cuándo va a llegar. O porque la mujer va a salir el sábado y no se sabe qué va a hacer. Y es una tortura. Y esa tortura solamente la puede tomar bajo su dominio el Espíritu Santo de Dios cuando Cristo viene a morar en tu vida y en mi vida. Pero hay hermanos y hermanas que, a pesar de saber que Cristo es la respuesta, siguen viviendo con la tortura. Siguen llevando el saco en el hombro, a pesar de que Jesús les dijo: quieren mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Porque creen que si sueltan a ese hombre, se va a ir con otra, entonces no era tuyo. Si tú tienes temor de soltar al marido tuyo en las manos de Cristo a que se vaya, entonces porque sabe que no es tuyo. Sencillo. ¿Con Cristo es o no es? No, porque es que yo tengo que estar marcando un territorio. Lo llamo a las 6 de la mañana, ¿dónde estás? Lo llamo a las 7 de la mañana, ¿dónde estás? Lo llamo a las 11 del día, ¿dónde estás? Lo llamo a las 2 de la tarde, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestaste este teléfono? ¿Con qué sinvergüenza estás? Entonces no es tuyo. Si tienes que hacer eso, sabes que no es tuyo. Sencillo. Porque si supiera que es tuyo, lo entregabas en las manos de Cristo para que Cristo hiciera lo que tiene que hacer.
apretado. O de repente algo ajeno que quieres aferrarte a él. Pero cuando uno sabe que lo que tiene es propio, uno descansa. Y cuando se lo entrega a Cristo, con más razón descanso, porque sé que lo que Cristo toma bajo su control no hay diablo que lo pueda quitar. Que lo que Cristo tiene bajo su dominio no hay diablo que lo pueda tocar. Sin embargo, hay un pueblo que hoy a las puertas de la venida de Cristo sigue llevando la carga en los hombros, cuando Jesús llevó todas las cargas a la cruz. No, es que yo creo que Cristo lo puede hacer, pero la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo no lo he encontrado en ninguna de las 6 versiones que me he podido leer. Por ninguna parte está. Porque el que cree en el Señor Jesucristo, el que deposita su fe en Él, el que deposita su confianza en Él, sabe que Él tiene el poder para hacer lo que tu lógica y tus fuerzas no han podido hacer. No, pero es que, de todos modos, la otra tiene que darse cuenta que tiene mujer. No importa que tenga 7 hijos, que tenga 8, que tenga 10, si no es tuyo, nada va a suceder. Pueden marcar el territorio, pueden ponerle cercas de alambre, pueden ponerle, hacer un convenio con la FARC para que te enseñen a hacer tabocos y minas tierraplatas. Puedes ponerse los móviles, puedes hacer lo que quieras, pero si no es tuyo, nada va a pasar. Pero cuando tú tienes convicción de que Dios está en el asunto, entonces tú sueltas la carga. Entonces la palabra de que para el que cree todo es posible viene a hacerse carne en tu corazón, y dejas de vivir una vida de amargura y una vida condicionada a que como esté la otra persona estás tú. Oye, esto es tan tremendo que Jesús dijo acerca de su venida. Estarán dos en el campo, uno será levantado y otro será quitado y otro se quedará. Dice, estarán dos durmiendo, ¿cierto, no? Dice, uno será levantado y el otro se quedará. No es que eso es lo que va a pasar, claro, sino que es lo que puede pasar, porque la salvación es individual. Y si tú estás pensando en tu salvación condicionado a lo que la o el que esté al lado tuyo te mire o no te mire, está grave. Si tu relación con Dios está condicionada a que, ay, mi marido vino alegre, estoy alegre, hoy oro más, está grave. Wow, recito de oro, hoy amaneció sonriente y me abrazó 25 veces, hoy oro más, está grave. Porque tú no puedes forjar tu relación con Dios en base a la relación que tengas con una persona que está al lado tuyo. Porque precisamente cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida, va a propiciar situaciones que son desagradables a nuestra lógica, a nuestra carne, a nuestros sentimientos, para probar realmente si nuestro corazón está en Él. ¿Y qué? Si una mujer tiene idolatría por su marido y viene a Cristo, y el marido se vuelve más agreste que nunca, más agresivo que nunca, más sinvergüenza que nunca, más patán que nunca, más borrachón que nunca. ¿Y qué si Dios está probando cuál es tu fe? Porque la Biblia dice que la mujer santa santifica al marido. Y de repente Dios está diciendo, quiero probar tu fe. Quiero ver tus rodillas. Quiero ver qué tan capaz eres, qué tan dispuesta estás de pagar un precio por tu salvación primero. Porque entonces de eso se trata esto. De batallar de rodillas para que tu santidad pueda mover el corazón de Dios. Para que tu actitud pueda mover el corazón de Dios a entregarte respuestas, a entregarte milagros. Mire, esta mañana antes de salir para el servicio veíamos una prédica mi esposa y yo. Y es triste
Como hombres que en su momento nos impactaron con la palabra que trajeron a nuestra vida, hoy están distraídos enseñándole a una multitud de 50,000 personas más los que lo ven por televisión, que Dios lo que quiere es que tú seas millonario, que Dios lo que quiere es que tú tengas riquezas aquí. Entonces los pobres no tienen cabida en ese reino. Entonces los indigentes no tienen cabida en ese reino. Entonces los niños, hijos de pandilleros, de drogadictos con los que estamos trabajando allí en el bosque, no tienen cabida en ese reino. ¿Será que nosotros estamos predicando un reino diferente? ¿Será que Dios tiene un estrato y el estrato en que estamos nosotros no cabe? Pues eso es una mentira que el diablo ha introducido a la iglesia de Cristo. Porque Cristo es incluyente, no es excluyente. Lo que excluimos personas somos nosotros, nuestras acciones y nuestras decisiones. Dios preparó para ti y para mí un espacio al lado de Él. Dios preparó para ti y para mí un mover en el cual está incluido bendecir tu vida, bendecir tu familia, hacer milagros a favor tuyo. Pero primero quiere trabajar en ti y trabajar en mí. Hay un pueblo distraído. Hay un pueblo que siempre le llega tarde a Dios. Porque hay otras prioridades siempre. Y todo lo que usted coloque por delante de Dios se llama idolatría. No es otra cosa. Todo. En Éxodo 20 hay un mandamiento que es poderoso. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, es abominación. O sea, le da asco a Dios. Y usted dirá: sí, pero yo no creo en ídolos de barro, yo no creo en ídolos de bronce, yo no creo en ídolos de yeso. Pero de repente has creado ídolos de carne. Y los ídolos de carne, si Dios tiene que derribarlos, los va a derribar. ¿Por qué? Porque Dios quiere demostrarte que con Él todo es posible. Dios quiere que tú vayas a una intimidad. Lo que Él fabricó a través de Jesucristo para ti y para mí ha sido una intimidad, ha sido algo personal, ha sido algo particular, es algo especial. Dios quiere hablarte, Dios quiere relacionarse contigo. El problema es qué tanto te estás relacionando con Él. Cuando Jesús dijo: y cuando ores, cerrada la puerta, entra en tu aposento, dice, y cerrada la puerta, dice: mi Padre que te ve en lo íntimo te recompensará en lo público. Si yo tomo literalmente esto y lo manipulo a las doctrinas de error de este tiempo, yo puedo decirte: vete y enciérrate allí en lo íntimo, que Dios cuando salga te va a dar una recompensa. La camioneta que quieres tener la vas a encontrar en la puerta. El edificio que quieres tener lo vas a encontrar en la escritura. Ve a buscarlo. Eso es mentira. La recompensa pública la vas a recibir, ¿sabes cuándo? El día que Cristo venga por su iglesia. Que todo ojo va a ver la venida de Jesús y todo el mundo sepa que Él y que ella vivieron una vida que agradó al corazón de Cristo. Y como vivieron una vida que agradó al corazón de Cristo, se fueron con la iglesia. Porque al fin y al cabo, ¿de qué sirven los éxitos aquí si no tenemos que quedar a vivir la retribución, a vivir tormentos? Seamos millonarios pero atormentados, no tiene sentido. Anoche, mire, le daba la gloria a Dios anoche. Ayer en el discipulado que teníamos, Dios nos permitió hacer un discipulado y
y un prematrimonial espectacular. Ayer no la gozamos. Porque al estilo de Dios, Dios no tiene quemas. ¿Cierto, Carlos? Dios no tiene quemas. Dios nos permitió coger, y a mí el Espíritu Santo me ha pedido que estaba con el siguiente, gloria a Dios. Así es, cuando las cosas vienen de Dios se te van a dar. Y pudimos interactuar. Primero los niños allí en su partido y nosotros acá al lado compartiendo el discipulado. Y después nos vinimos para acá, para la casa, nos metimos en el jardín y estuvimos compartiendo con Julie, con Billy, con Carlos, con mi persona y con el Espíritu Santo que estaba allí en medio de nosotros. Oiga, y uno se da cuenta que definitivamente lo único que tú necesitas para relacionarte con el Señor es disponer tu corazón, no necesitas más nada. Que esto no se trata de la fe farandulera, de la unción de la victoria, predicaba este varón, la unción de la victoria, yo no la conozco. Yo conozco la unción del Espíritu Santo, pero esa unción de la victoria, de repente tú estás cerquita. La unción de la victoria la tienen Carlos y Berenice que viven en la victoria, pero Juan Ponto está en la Magdalena, está pegadito. Y yo tengo la unción del paraíso. No. Esta terminología para pretender impactar las emociones de la gente no sirve para llegar al reino de los cielos. Porque la única manera de tú tener un espacio en el reino de Dios es a través de Jesucristo y viviendo una vida cercana a Él. Mire, es el tiempo. Dios está llamando a un pueblo en este tiempo a que se atreva. A pesar de que lo señalen, a pesar de que le censuren, a pesar de que le digan iglesia de portón, a pesar de que le digan fanático, Dios está llamando a un pueblo a que se atreva a vivir una vida al estilo de Él. Y vivir una vida al estilo de Jesús. No vivir una vida religiosa, no vivir una vida fanática, no lo veo por ninguna parte. Es vivir una vida en obediencia. Porque el que vive una vida en obediencia vive una vida en bendición. No es nada, eso es que yo no tengo que inventar nada, todo está escrito. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo nos afirme, perfeccione, fortalezca y establezca. Y dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 5, 10 y 11. Si yo miro ese versículo y lo traduzco en mi vida, lo aplico a mi vida, tengo que entender que mi paso por la tierra es transitorio, porque hay algo eterno preparado para mí. Que cómo estás llevando tu paso transitorio te puede generar problemas con la visa para poder acceder al reino de Dios, por supuesto. Porque aquí en este paso terrenal nos ganamos el sello de la visa de eternidad. Así de sencillo. Pero mientras tú asumas que esto es un vacío, yo voy el domingo y la paso aquí, ya me senté, ya escuché, y eso me alcanza para la semana, esto no te sirve. No, yo el domingo fui, Señor, apúntame la asistencia, fui. Pues esto no es como en el colegio. Por asistencia ya tienes 3, pasa raspado, no. Aquí Dios no mide asistencia, Dios mide consistencia. Porque si tu fe es consistente con lo que vives, el asunto está bien. Claro que está bien. Pero ¿de qué sirve saber que Dios es poderoso si no disfruto de ese poder? Que Dios es bueno si no disfruto de su bondad. Que Dios hace milagros si no disfruto de sus milagros. Que Dios es perdón si no me siento perdonado. Que Dios es amor si no me amo a mí mismo y no me siento amado. La iglesia de este siglo, esta es la iglesia que va a ser levantada. Y si hacemos una radiografía espiritual en este momento y traemos a un médico a que interprete la radiografía, va a decir, hay muchos tumores que extirpar en esta radiografía. Este enfermo al que le tomaron la radiografía tiene muchas
¿Sabes por qué? Porque la vida en Cristo nos está llevando como Cristo quiere que la llevemos. Porque queremos llevar una vida en Cristo al estilo nuestro, no al estilo de Él. Oye, al estilo de Él es más fácil que al estilo nuestro. Porque al estilo nuestro vivimos una doble moral. Nos maquillamos como buenos cristianos delante de los cristianos. Pero cuando vamos a hacer el mal, lo hacemos espectacularmente mal. Una doble moral. Pero cuando vivimos una vida en Cristo, oye, no tenemos máscaras. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer lo que la Biblia dice, lo haces en lo secreto y lo vas a hacer en lo público. No hay problema. Dios no te está diciendo que dejes de usar pantalones rojos por pantalones blancos. Dios no te está diciendo que dejes de ponerte vinchas para que te pongas como. Dios no te está diciendo eso. Dios te está diciendo, abre tu corazón, porque yo quiero morar en Él. Dios te está diciendo, oye, admite que tomaste decisiones sin mí y que te ha traído consecuencias. Porque cuando lo admitas, vas a ver mi gloria. Porque mientras yo hago fuerzas para demostrar que yo puedo, el Espíritu Santo se hace un lado y dice, hágale tú solo. Ah, tú puedes solo, hágale pues. Me avisa cuando esté cansado que yo estoy dispuesto a empezar otra vez. Así está la iglesia. Desenfocada y mirando hacia cualquier lugar, menos hacia la persona de Jesucristo. Y si hay alguien que se merece tu adoración y mi adoración, es Jesús. Mire, hoy hay hermanas y hermanos besándole los pies a un político para que les den empleo. Por eso no vinieron a congregarse. Porque hay que ir a la manifestación del político y dice mentira. Amanecí con un dolor en el hígado, pero vaya y espérese. Con Fidel, esta vez con Fidel, a todo pulmón, no le duele el hígado. Porque su confianza está depositada en un hombre y no en el que todo lo puede. Es que si no me ven allí en la asamblea, me echan del puesto. Si te echan del puesto es porque Dios quiere darle algo mejor. Pero cuando yo le doy el primer lugar a mi Cristo, algo grande va a ser Él a mi favor. Porque yo estoy seguro que todos los que están aquí sentados, y que muchos de los que en este momento hicieron un alto, aquí en España, porque en España a esta hora, en España, son las 7 de la noche aproximadamente. Yo estoy seguro que la hermana Juana Bustos, yo estoy seguro que Marta, yo estoy seguro que la hermana Sandra, Juliana, Julisa, las personas que nos están escuchando en España a esta hora, estoy seguro que tuvieron que hacer un alto en lo que iban a hacer para escuchar una palabra. Y cuando yo hago un alto para escuchar lo que Dios me quiere decir, le estoy diciendo a Dios, tú vales la pena en mi vida. Pero si yo dejo a Dios en segundo plano, porque la función de la farándula es más importante, porque la foto para el Face, tengo que montarla hoy, tengo que montar foto para el Face. La foto en la playa, estábamos con Cristo en playa, y la cervecita en la mano. Ese no es mi Cristo. Ese no es el Cristo que yo sigo. El Cristo que yo sigo se merece adoración y exaltación, y se merece que yo le dé un lugar tan especial en mi vida que vale la pena dejar de hacer cualquier cosa por escuchar lo que Él me quiere decir. Ese es el Cristo que vale la pena seguir. Porque cuando tú sigues a ese Cristo, las señales, los milagros, las respuestas te van a seguir a donde tú vayas. Vas a llegar a lugares donde la gente va a decir, yo no sé qué pasa, pero cuando tú llegas algo pasa aquí en este lugar. Mire, tengo una experiencia, un testimonio, con esto termino. Había una ferretería aquí en Barranquilla donde yo compraba todos los materiales para hacer mis cuadros. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, cuando mi esposa y yo vinimos a Cristo, nosotros entendimos que no había reversa. O era Cristo, o era seguir enredado en lo que estábamos.
Y cuando nosotros nos vinimos a Cristo, nos metimos de cabeza con Cristo. Y vamos para que sea con el Señor. Y estamos enamorados de Jesús. Amamos a Jesús, adoramos a Jesús. Porque lo que Él hizo por nosotros nadie lo había hecho, ni nadie lo podrá hacer. Y recuerdo que yo iba a esa ferretería. Y un día caí en cuenta que yo llegué y la ferretería estaba vacía. Y no me atendieron. Y empezó a llegar gente, y llegaba gente, y a mí no me atendieron. Y ya molesto, porque la carne se levanta, llamé al empleado y le dije: Emerson, mira acá, pregúntale al señor Nando, que era el dueño de la ferretería, si es que mi dinero no vale aquí. Porque yo llegué hace 1 hora, tengo que estar aquí, y a mí no me atienden. Me dice: no te molestes, Carlos. Te voy a decir algo que el señor Nando y la señora Edith, la esposa, dijeron cuando tú vinieras aquí. ¿Qué pasó? Él nos dijo a todos los que trabajamos aquí que cuando tú llegues no te atiendan enseguida. Porque cuando tú llegas a este lugar, la ferretería está vacía y se llena. Yo decía: entonces yo soy un amuleto. Pero fíjese que eso me sirvió para hablarle de Cristo al dueño de la ferretería y decirle: tú no necesitas que yo esté aquí. Tú no necesitas dejarme de último para que a ti te vaya bien. Tú necesitas es entregarle tu vida a Cristo para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Y la gloria sea para Dios. El señor Nando entregó su vida a Cristo. La señora Edith entregó su vida a Cristo. Emerson, el conocedor de la palabra, sabe que Cristo es la respuesta, porque hubo algo sobrenatural de Dios que se manifestó en la vida de un hijo de Dios y que impactó la vida de alguien que no conocía de Dios. Fíjate, no se trataba de decirle a Jesús: donde yo vaya, que la gente me rodee. No, se trata simplemente de tener intimidad con Cristo para que Él te exalte en lo público. Esa exaltación le corresponde a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el que alguien vea que cuando tú llegas a un lugar algo pasa, no es para tu gloria ni para la mía, es para reconocer que el Dios que tú sigues tiene tal poder que la relación que mantienes con Él se siente alrededor tuyo. Y es necesario que en este tiempo se levanten hombres y mujeres de Dios dispuestos a permitir que la gloria de Dios en ellos impacte el lugar donde ellos lleguen. Que cuando llegues a tu oficina, sientas en tu oficina que llegó alguien diferente. No que llegó el sinvergüenza de siempre, el que les agorita todo, sino que llegó el Hijo de Dios. Que cuando llegues a tu trabajo, los que están alrededor tuyo, los que están bajo la tutela tuya, digan: mi jefe tiene algo diferente. En él hay algo diferente. Yo quiero conocer lo que él está conociendo ahora. Jefe, yo te veo diferente. Y poder abrir la boca y decir: la diferencia está en que hoy Cristo mora en mí. Dios está llamando a un pueblo. Dios está llamando a hombres, mujeres, jóvenes que estén dispuestos a ser portadores de la gloria de Dios. Y esto no nos hace extraterrestres, nos hace hijos e hijas de Dios con un lugar preparado en su gloria eterna. Yo quiero decirte: Dios está dispuesto a hacerlo. Dios quiere hacerlo. Es cuestión de que tú quieras que Él lo haga en tu vida. Yo quiero invitarte a ti que estás aquí y a ti que nos escuchas allí a través de la emisora Una Voz de Esperanza, a que te hagas un alto por un momento. Yo te invito a que te coloques sobre tus pies, tú que estás aquí con nosotros. A que te tomes de la mano con la primera persona que veas allí al lado tuyo. Vamos, agarra a alguien.